¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola Leti, Lorena y Silvana. Bueno, como siempre mis lentes, una mugre. Hola, profe. ¿Cómo están? Ya no Bien. queda nada, chicos. Esta semana y la que viene, no vale. Pasó rápido. Muy. Sí, muy fin de año, dijo uno. Sí. Igual yo no veo la hora que terminan las clases, los chicos. Pero bueno, ya falta poquito. Bueno, Alzheimer. El día de hoy comenzamos con Alzheimer, ¿sí? Que es una enfermedad que es progresiva, que es crónica, ¿sí? Que deteriora. Bien, ¿cuáles son las causas del Alzheimer? Una disminución de la enzima, la acetiltransferasa de colina en realidad, en lo que es el tejido cerebral. ¿Sí? En realidad es un ingrediente que interviene en lo que es la producción de acetilcolina y que participa en lo que es el aprendizaje y también en lo que es la memoria. ¿Sí? Entonces, tienen una notable pérdida de neuronas de la base del cerebro. ¿Bien? Entonces, hay una alteración de todas las proteínas cerebrales. ¿Sí? Bien. Síntomas generales de Alzheimer. Las preguntas, uno casi siempre empieza con esto, con las preguntas reiterativas, después pueden causar irritabilidad, permanecen mucho tiempo despiertos por la noche, deambulan, por ahí tienen problemas para comer, tienen dificultades, confusiones de la rutina diaria, vestirse, atarse los cordones, cocinar, ¿sí? Bien, con respecto también al tema de la seguridad, como por ejemplo el manejo. Yo me acuerdo de mi abuela tuvo Alzheimer muchos años y ella era una persona súper independiente que manejaba el auto y toda esa historia, y con el tema del manejo se tuvo que suspender, digamos, toda esa actividad por el tema que empezó con el tema de las pérdidas, de que se perdía, ¿sí? O muchas veces por ahí también sucedía que no se vestía, digamos, con ropa adecuada para la ocasión, ¿sí? Vamos a salir, ellos eran muy, muy católicos, muy devotos, vamos a la iglesia y ella se ponía el pijama, por ejemplo, y decía que tenía puesto un vestido, cosas así, el camisón en realidad no es pijama. Bien, por ahí tienen incapacidad de reconocer los rostros, ¿sí? Las emociones, pueden tener por ahí una mirada perdida, ¿sí? Algunos también hasta pierden la flexibilidad, podemos decir, de lo que es la postura, ¿sí? Todo eso son, digamos, como unos estadios intermedios de la evolución de la enfermedad. Después tenemos el tema de la memoria, ¿sí? Le afecta lo que es la memoria de corto plazo, ¿sí? Y todo lo que es la habilidad para aprender, todo lo que es memoria semántica, todo lo que son conocimientos de carácter, digamos, general, la memoria episódica, que es la información sobre los hechos y las experiencias, digamos, vividas, y le cuesta ubicarse por ahí en el espacio y en el tiempo, ¿sí? Después aparece el tema de el lenguaje en muchas ocasiones, dificultad para comunicarse, dificultad para poder seguir una conversación, eh, instrucciones, ¿sí? Entonces, la enfermedad de Alzheimer en realidad se clasifica en varios tipos, ¿sí? Según algunos criterios. Yo les voy a comentar algunas de los tipos más comunes. Tenemos el Alzheimer de inicio temprano, ¿sí? Que afecta a personas entre 30 y 65, años. Bien, que eso está relacionado con antecedentes familiares y también con una mutación genética, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de mi abuela, que es por parte materna, mi abuela tuvo Alzheimer, ¿sí? De inicio tardío, que afecta a personas mayores de 65 años.
Pero mi tío, hijo de mi abuela, hermano de mi mamá, tuvo Alzheimer de inicio temprano. ¿Sí? El Alzheimer, por ejemplo, de inicio tardío, no está directamente, digamos, relacionado con una mutación genética específica. Por ejemplo, en el caso de mi abuela materna, sus padres, sus abuelos, sus hermanos no tuvieron Alzheimer. ¿Sí? Y después hay otros tipos de Alzheimer, como es el Alzheimer inflamatorio, ¿sí? Que está en presencia de procesos inflamatorios dentro del cerebro, ¿sí? Y todo lo que son los niveles de proteína C reactivan, están como elevados, y lo que es el Alzheimer no inflamatorio, ¿sí? Que no presenta, digamos, ningún proceso inflamatorio significativo, pero suele asociarse a personas mucho más jóvenes. Y después tenemos Alzheimer leve y lo que es Alzheimer moderado y Alzheimer grave. ¿Sí? Alzheimer leve, el paciente por ahí comienza a tener cierto deterioro cognitivo. ¿Sí? Y lo que es el impacto en su día a día es como relativo. Bien, pero sí aparecen problemas, por ejemplo, en su trabajo, en realizar tareas domésticas y demás. Después tenemos Alzheimer moderado, donde lo que es el deterioro cognitivo es un poquito más evidente, ¿sí? Y afecta a su vida diaria, y los pacientes pueden necesitar, digamos, ayuda en lo cotidiano, las actividades cotidianas. Y el Alzheimer grave, ya hablamos de un deterioro cognitivo profundo, ¿sí? Donde el paciente requiere sí o sí cuidados constantes. Y el paciente hasta puede perder la capacidad de comunicarse, de reconocer a sus seres queridos. ¿Sí? O sea, cada tipo de Alzheimer se puede presentar en síntomas muy similares, ¿sí? Pero lo que es la gravedad, lo que es el progreso, puede variar. ¿Bien? Yo siempre cuento lo siguiente, porque muchas personas me dicen, uy, cuando una persona tiene Alzheimer se vuelve agresivo. No todos se vuelven agresivos, ¿sí? También depende de su personalidad. Mi abuela, por ejemplo, fue una persona toda su vida súper amorosa, súper paciente, ella toda divina, y con Alzheimer era 10 veces más divina de lo que era antes. O sea, realmente, yo como siempre digo, un bebé. En cambio, mi tío, geminiano, duro, porfiado, siempre al tope él, mi tío sí, muy agresivo con todo el mundo. Y, por ejemplo, lo que tiene el Alzheimer, ahora se me fue la palabra. El Alzheimer temprano, ahí está, no me salía, el Alzheimer temprano, que mayormente las personas que lo padecen mueren muy temprano, podemos decirlo. ¿Sí? Mi abuela, por ejemplo, con Alzheimer, ella estuvo más de 15 años, y una de las características que tiene el Alzheimer, que a la mayoría le ataca el corazón. ¿Sí? Y mi tío, por ejemplo, le diagnosticaron Alzheimer y a los 6 meses falleció. Bien, les voy a compartir un video de ejercicios para personas con Alzheimer, y después tengo otro cuando veamos Parkinson, también para compartir. Denme un segundo. Ahí ya puse comenzar antes de compartir. Ahí vamos. Vamos a agrandar la pantalla. Nos habéis pedido a través de nuestro newsletter y de nuestras redes sociales que os trajéramos ejercicios para personas con Alzheimer en residencias. En este primer ejercicio que os vamos a enseñar, vamos a trabajar con el dado y con estos conos con números. El ejercicio consiste en lanzar el dado, observar cuál es el número que ha salido y tocar el cono correspondiente. Vamos a hacer el ejemplo. Bien, en este caso ha salido el número 5
tendríamos que buscar el 5 entre todos los números que tenemos aquí, en este caso es el de color morado, y tocar. Esta sería la primera variante. Podemos utilizar esta variante para aquellas personas que no se puedan levantar. La segunda versión de este ejercicio que os proponemos será para aquellas personas que sí que puedan levantarse. En este caso la diferencia será que en vez de tocar el cono estando sentados, nos tendremos que levantar, venir hasta donde esté el número, agacharnos y tocar con la mano. Este ejercicio nos permitirá trabajar la parte cognitiva de identificar los números y por la parte física, en la primera variante que os hemos planteado, trabajaremos la estabilidad, movilidad y fuerza de tronco y en la segunda variante que os hemos planteado trabajaremos la fuerza de piernas con la sentadilla. Para el ejercicio de hoy vamos a utilizar estas anillas de colores conocidas como ringos. Vamos a hacer el ejemplo con mi compañero Oriol. Tenemos un ringo de cada color, uno en cada mano, y lo que tendrá que hacer es levantar el ringo del color correspondiente al que yo le diga. Por ejemplo, si le digo color amarillo, pues Oriol levantará el ringo de color amarillo. Si le digo rojo, tendrá que bajar el de color amarillo y levantar el de color rojo. Esta es la primera variante y más sencilla, ¿vale? Solo con dos ringos. Podríamos realizar el mismo ejercicio, en vez de con las manos, con los pies. En este caso, pues si digo color amarillo, Oriol levantará con el pie la anilla de color amarillo, y si digo rojo, levantará la anilla de color rojo. Podemos aumentar la dificultad de este ejercicio añadiendo más ringos de colores. En este caso tenemos 4 ringos, 2 para las manos, 2 para los pies. El ejercicio sería el mismo, solo que es un poquito más difícil. Vamos a hacer el ejemplo con Oriol. Color verde, levantaría la mano. Color amarillo, levantaría la mano. Este ejercicio requiere memorizar la posición de los distintos colores, estar concentrado y además nos permitirá trabajar tanto brazos como piernas. Para este ejercicio utilizaremos ringos, que ya los vimos en la cápsula anterior, y una pelota. Lo primero que tenemos que hacer es dejar un ringo en el suelo, en este caso el amarillo, y la pelota encima. Los demás ringos los tenemos en la silla. La persona se acercará a la silla y le diremos un color, por ejemplo el verde. Deberá coger el ringo del color que le hayamos dicho, hacer una sentadilla y dejarlo encima de la pelota. Repetiremos el ejercicio con todos los ringos. Podemos aumentar la dificultad del ejercicio diciendo más de un color a la vez. Por ejemplo, rojo, amarillo y azul. La persona tiene que acordarse de esos 3 colores, rojo, amarillo y azul. Primero el rojo. Coger el rojo y dejarlo. Luego el amarillo. Y finalmente el azul. Contra más colores y más ringos tengáis, más difícil podéis hacer el ejercicio. Con este ejercicio estaremos trabajando a nivel cognitivo tanto la memoria como el reconocimiento de colores y a nivel físico la fuerza de piernas. Para el ejercicio de hoy, a diferencia de los ejercicios anteriores, no vamos a usar ningún tipo de material. Para este ejercicio le vamos a pedir al residente que memorice unos determinados movimientos. Por ejemplo, número 1, número 2, número 3, y que repita 1, 2, 3. Podemos aumentar la dificultad del ejercicio aumentando los movimientos. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Contra más movimientos pongamos, más difícil será el ejercicio. Otra opción que nos puede ayudar a aumentar la dificultad del ejercicio es combinar los movimientos de brazos y de piernas. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contra más combinemos brazos y piernas, más difícil será el ejercicio. Con el ejercicio de hoy, estamos trabajando la memoria en el aspecto cognitivo y la amplitud articular en el aspecto físico. Bien. ¿Lo pudieron escuchar bien? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bien.
Con respecto a los cuidados que tiene que tener una persona que padece de Alzheimer, primero que nada, promover la seguridad de esa persona, ¿sí? Por ejemplo, algo que nosotros, yo cuento, como dije antes, mi experiencia con mi abuela, por ejemplo, era el tema de las luces, ¿sí? De noche, como por ahí se levantaba y se perdía y no sabía dónde estaba, algo que había hecho mi abuelo, que después lo entendí de un poco más de grande, por qué mi abuelo había pegado con la gotita, escuchen, la luz, la tecla en realidad del baño, ¿sí? Que estaba la luz siempre prendida, y del velador de la mesita de luz, ¿sí? La ayudaba a ella para saber dónde estaba y demás. Después, por ejemplo, algo que también nosotros hacíamos mucho era a la hora que ella se tenía que ir a bañar, que le decíamos, abuela o Nelinda, se llamaba ella, vamos a preparar la ropa. Entonces preparábamos la ropa antes, en conjunto, para bañarse, ¿sí? Después, por ejemplo, en la ducha le habíamos colocado el barral porque una vez se quebró la cadera. Bueno, pequeñas cositas que uno va haciendo, digamos, en este caso para mantener el tema de la seguridad, las puertas cerradas con llaves, sin las llaves colocadas, porque también abría la puerta y obviamente se iba. ¿Viste? Ciertas cositas que uno puede ir haciendo. Después, mantener todo lo que son sus funciones intelectuales, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? A través del juego, a través de la pintura, a través de los ejercicios y demás. Y necesitan de comprensión y apoyo, ¿sí? Para lidiar también con sus emociones y sus frustraciones, ¿sí? Por ejemplo, al comienzo, mi abuela se daba cuenta que se olvidaba de las cosas, ¿sí? Y se enojaba porque se olvidaba. Y decía, pero yo lo sé. ¿Cómo puede ser que no me acuerde cómo se hace? Y vos le enseñabas y ahí te decía, sí, pero yo ya lo sabía, por ejemplo. ¿Sí? O con el tema de la cocina. Mi abuela era una de las personas que ella cocinaba en su casa. Y empezó a cocinar mi abuelo porque dejaba la hornalla prendida, porque se olvidaba el gas abierto, y se frustraba porque mi abuelo, por ejemplo, no la dejaba cocinar. ¿Y por qué no me dejas cocinar si yo cociné toda la vida? Entonces, esas pequeñas cosas o el tema de repetir muchas veces lo mismo, ¿sí? Uno por ahí también decís, che, la pucha, tengo que volver a repetir lo mismo, pero hay que tener paciencia, ¿sí? Hay que tener constancia en la actitud, en la rutina diaria, en la repetición, ¿sí? Todos los recursos que uno tenga para mantener lo que es la actividad de la memoria, ¿sí? En el caso de mi abuela, a ella le encantaba hacer solitarios. Entonces, ¿qué hacíamos? Le volvíamos a enseñar, por decirlo de una manera, a ser solitarios y jugábamos a las cartas todo el tiempo, ¿sí? Tratábamos de mantenerle activa su memoria, ¿sí? O le preguntábamos, che, abuela, ¿cómo se hacía tal receta? Para ver si ella podía recordar, y muchas de las veces al principio, más que nada después como que fue empeorando un poquito la situación, las recordaba con un poco de ayuda, obviamente, pero le manteníamos la memoria un poco más activa, ¿sí? Y nosotros también del otro lado tenemos que comprender los cambios de humor, ¿sí? Tenemos que ser pasivos, tenemos que ayudarnos también de lo que es la comunicación no verbal. Bien, vamos hasta ahí, pasar tiempo con ellos, ¿sí? Haciendo cosas que disfrute, hablando de todos sus recuerdos, ¿sí? Remarcando lo que es lo positivo. Ni hablemos de promover la alegría, promover la risa, promover el sentido del humor. Bien, con respecto de la comida, a la hora de sentarse a comer, digamos, ¿sí? Se procura que los alimentos que se sirven sean de una manera fácil que ellos puedan maniobrar,
¿sí? Si es que a este paciente le falta coordinación, ¿sí? Realizar la tarea de bañarse, de vestirse, quizás con ayuda, realizar ejercicios, actividades recreativas, ¿sí? Si es posible al aire libre, ¿bien? Y bueno, lo otro que ya había dicho, el tema de instalar, digamos, medidas de seguridad si son necesarias en el hogar, ¿sí? Y por otro lado tenemos Parkinson, ¿bien? Que es una enfermedad del sistema nervioso. Afecta ¿qué? La estructura del cerebro, que es la encargada de controlar y de coordinar los movimientos, ¿sí? De mantener el tono muscular y de mantener la postura. Bien, el Parkinson es un desorden crónico y es un desorden también degenerativo, ¿sí? Bien, y se produce en realidad cuando las células nerviosas, ¿sí? De la sustancia negra del mesencéfalo en realidad, mueren o sufren deterioro, ¿sí? El mesencéfalo que une el cerebro con la médula espinal. Bien, no tengo una imagen para mostrarle, pero después si buscan en internet el mesencéfalo se van a dar cuenta dónde está ubicado. ¿Y a quién afecta el Parkinson? A hombres y a mujeres, ¿sí? Generalmente a partir de los 50 años, pero también está el Parkinson precoz, que aparece antes de los 40 años, ¿sí? Entre los síntomas generales del Parkinson tenemos los más típicos, que son los temblores, ¿sí? Los movimientos estos rítmicos hacia atrás y hacia adelante, lo que es la rigidez, esta resistencia o esta falta de flexibilidad muscular, ¿sí? La bradicinesia, bien, que es la pérdida de movimiento espontáneo y automático que lo lleva a tener lentitud, digamos, en sus acciones, inestabilidad, ¿sí? Más que nada en lo que es la postura, y luego tenemos otros síntomas secundarios como es la depresión, que en Alzheimer también sucede, ¿sí? Que se detecta, digamos, en el comienzo de la aparición de los síntomas, ¿sí? Después puede haber otros síntomas como es en el tema de tragar y masticar, ¿sí? El mal funcionamiento de los músculos dificulta la tarea de tragar y masticar. Muchas veces también hablan en voz baja, ¿sí? O dudan antes de hablar, o repiten palabras, o hablan demasiado rápido, y puede aparecer también lo que son problemas urinarios, como es incontinencia, dificultad para orinar, estreñimiento, ¿sí? Debido a la lentitud de los músculos intestinales y de los músculos abdominales, trastorno del sueño, ¿sí? Somnolencia, pesadillas, muchas veces por la propia medicación, hipomanía, ¿sí? Que es cuando se pierde la expresividad, ¿bien? O tienen dificultad por ahí para mantener la boca cerrada. Asinesia, que es inmovilidad total, que aparece de improviso y que puede durar desde algunos minutos hasta algunas horas, ¿sí? Bien, si hablamos ya de lo que es el diagnóstico, digamos, no hay un indicador médico, ¿sí? Bien, el diagnóstico fundamental es clínico, ¿bien? ¿Y cómo se efectúa? Mayormente con la aparición de los primeros síntomas. Después se hace una tomografía axial computarizada, un TAC, ¿sí? Que ahí van a detectar todo lo que son las lesiones cerebrales del mesencéfalo, ¿sí? ¿Qué está bueno? Que haya un diagnóstico precoz, ¿bien? Porque hay diferentes tipos de Parkinson y cada uno obviamente va a necesitar un tratamiento específico, ¿sí? Si hablamos del tratamiento, ¿cuál es el objetivo? Reducir la velocidad de la progresión de esta enfermedad, además de controlar los síntomas y reducir los efectos secundarios de los fármacos. ¿Bien? Bien, los fármacos que mayormente se
se utilizan, favorecen lo que es la producción de dopamina o retrasan el deterioro de la dopamina y se administran en función de la gravedad de los síntomas que tiene ese paciente. ¿Sí? Después hay otro tratamiento que ya son los tratamientos quirúrgicos por el tema de que la propia enfermedad lleva a quizás tener otra enfermedad. Por ejemplo, se colocan marcapasos muchas veces para eliminar las zonas dañadas del cerebro, ¿sí? Implantes de lo que son células fetales, ¿sí? Que la idea es sustituir todo lo que son las células muertas del cerebro por células sanas. Eso mejora la función cerebral y mejora la función motora. ¿Bien? Después tenemos todo lo que es el tema de rehabilitación física. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de la rehabilitación física? El mantenimiento del tono muscular, de las funciones motoras, ¿sí? Lo que es la rehabilitación física es esencial para la actividad física diaria, ¿sí? Y se emplean también ejercicios para mantener lo que es la movilidad y también para favorecer los músculos que están afectados, ¿sí? Se hacen ejercicios de cuello, de manos, de hombros, de brazos, de piernas, de pie. ¿Bien? Ahí les voy a compartir unos ejercicios que yo les había buscado para que también veamos un poquito algunos ejercicios que que se pueden realizar. Aquí te dejo 5 ejercicios que ayudan en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Hola, soy Mariana Quevedo y soy fisioterapeuta en Querétaro. Te invito a que te suscribas a mi canal, que cada semana estaré subiendo un nuevo video con ejercicios para realizar un programa integral para el adulto mayor. La enfermedad de Parkinson es un trastorno del movimiento que es causado por un desbalance entre los mensajeros químicos del cerebro. Existen 4 características clave de la enfermedad de Parkinson. La primera es el temblor, aunque 1 de cada 4 no lo presenta. La segunda característica es la lentitud del movimiento, a la cual también se le conoce como bradicinesia. La tercera característica es la rigidez muscular, que esta también la podemos identificar con un signo que se llama rueda dentada. El signo de rueda dentada es cuando en vez de realizar un movimiento fluido, se realiza en pausas. Y la última característica, la número 4, es la incapacidad de mantener el equilibrio. No todas las personas con el diagnóstico presentan estas 4 características, pero también se pueden presentar la micrografía, que es cuando la letra se hace más pequeña y más pegada. La falta de expresión facial, la disartria, que también se ve acompañada de una disminución del volumen de la voz, una postura encorvada y también hay cambios en la marcha, se hacen pasos cortos y hay dificultad para girar. No existe cura para la enfermedad del Parkinson, pero existen múltiples opciones para poder minimizar los síntomas y poder brindar una mejor calidad de vida a los pacientes. Los medicamentos juegan un rol muy importante en el tratamiento de la enfermedad, por lo que la visita al neurólogo es fundamental. Una parte esencial en el tratamiento del Parkinson es el ejercicio, ya que este brinda las herramientas necesarias para mantener la máxima funcionalidad. Existen 3 líneas básicas del ejercicio para el paciente con Parkinson. La primera de ellas es el estiramiento, ya que este nos ayudará a mantener la máxima movilidad de nuestras articulaciones. La segunda de ellas es el ejercicio de fortalecimiento, que nos ayudará a mantener o mejorar nuestra capacidad para levantarnos y caminar. Y la tercera es el acondicionamiento físico, que nos ayudará a mantener la función cardiorrespiratoria. En este video te dejo 5 ejercicios de mucha utilidad en el tratamiento para los pacientes con Parkinson. Vamos a verlos. Ejercicio 1. Remos. Para este ejercicio necesitaremos una varita de aproximadamente 1 metro de largo. Persona sentada en una silla estable, espalda recta, con ambas manos tomando la varita a lo ancho de los hombros. Vamos a realizar 8 frente a nuestro cuerpo, como si estuviéramos remando. Inhalamos profundo y al exhalar hacemos el remo hacia un lado. Inhalamos al regreso y exhalamos. Realizamos de 8 a 12 repeticiones hacia cada lado.
Ejercicio 2. Movimientos con antebrazos. Persona sentada en una silla estable, piernas a lo ancho de la cadera. Colocamos manos sobre nuestras piernas con palmas hacia abajo. Volteamos palmas hacia arriba de forma que éstas vean hacia el techo. Para este ejercicio no realizaremos una cantidad en específico de repeticiones, ya que vamos a variar la velocidad del movimiento. Podemos aumentar la dificultad alternando una palma arriba y la otra abajo. Ejercicio 3. Pinzas. Colocamos manos frente a nuestros ojos. Llevamos cada dedo hacia el pulgar de forma alterna para crear una pinza. De igual manera al ejercicio anterior vamos a variar la velocidad del movimiento para fomentar la coordinación. Ejercicio 4. Movimientos pélvicos. Persona sentada en una silla estable, piernas a lo ancho de la cadera y colocamos manos sobre nuestras rodillas. Empujamos una rodilla hacia adelante, moviendo la cadera y la pelvis hacia el frente. Realizamos lo mismo con el lado contrario y progresamos caminando hacia adelante sobre nuestra silla y de regreso. Ejercicio 5. Flexibilidad de columna. Persona sentada en una silla estable, piernas a lo ancho de la cadera. Vamos a agacharnos para abrazar nuestras piernas, pegando nuestra barbilla al pecho. Mantenemos la posición por 30 segundos. Regresamos lento para evitar marearnos. Y ahora tomamos el respaldo de nuestra silla. Enseguida crearemos una curva contraria con nuestra espalda y llevamos mirada hacia el techo. Mantenemos nuevamente la posición por 30 segundos. Y lentamente regresamos. Este ejercicio nos dará flexibilidad a nuestra columna vertebral. Muchas gracias por haber visto este video. Bien, esos eran ejercicios que se hacen en lo que es rehabilitación física, que son muy simples, muy fáciles de realizar, que en casa también se pueden hacer, ¿sí? Después van a necesitar por ahí ayuda en todo lo que son las actividades de la vida diaria, ¿sí? Algunos en higiene personal, en vestimenta, en alimentación, en medicación, ¿sí? En comunicación, ¿bien? En respuestas urgentes, en lo que es el manejo del hogar, ¿sí? En cocinar, en hacer las compras, en el manejo del dinero, ¿sí? La limpieza del hogar, ¿bien? Y después tenemos toda la parte de ocio, que hablamos de la parte, digamos, de los hobbies, deportes y la parte social, ¿sí? También se va a necesitar, obviamente, de una adaptación muchas veces del entorno, ¿sí? Para un paciente, digamos, con mal de Parkinson, ¿sí? Hay que aumentar la seguridad, hay que hacer mucho más fácil su autonomía, su movilidad, ¿sí? Entonces podemos hablar del tema del baño, ¿sí? Instalar el tema de las barras para que la persona pueda agarrarse en la ducha, como cerca del inodoro del váter, colocar lo que son alfombras antideslizantes, ¿sí? Usar por ahí una silla,
en la ducha, ¿sí? Así la actividad de ducharse es mucho más segura, ¿bien? Es mucho más fácil también realizar esa tarea, ¿sí? En lo que son las habitaciones, las camas a una altura adecuada, tener lámparas en la mesita de luz, que estén al alcance, ¿sí? Que esté libre de obstáculos, que sea luminosa, ¿sí? En algunos casos se necesita colchones antiescaras, si es que la persona pasa mucho tiempo acostada, muchas horas, ¿sí? La disposición también de todo el mobiliario del salón, del comedor, que esté adecuado o esté organizado, mejor dicho, de una forma que sea cómoda para que esa persona pueda trasladarse, pueda llegar a diferentes lugares, ¿sí? Más fácilmente, que también las sillas, los sillones estén en una altura adecuada, que le permita el fácil levantamiento, ¿bien? Si la persona, por ejemplo, camina y hay pasillos, digamos, largos, ¿bien? También es recomendable colocar las barras, ¿sí? Para que se le facilite la marcha, para que no se canse, para reducir el riesgo de caídas, ¿sí? Y algo que yo siempre me río y lo pienso, ¿no? Que la mayoría de nosotros por ahí no pensamos que quizás el día de mañana podemos necesitar una silla de ruedas. Y cuando construimos las casas, hacemos los pasillos chiquititos o las puertas pequeñitas. Por ejemplo, en el caso de mi mamá el año pasado se quebró tibia y peroné y estuvo 8 meses sin caminar, en silla de ruedas. Y resulta que, bueno, el pasillo de mi mamá por suerte es grande, pero no podía entrar con la silla de ruedas a la cocina porque la puerta no daba el ancho para que pase la silla. Entonces se tenía que levantar de la silla de ruedas, toda enclenque, y ayudarla entre mis hermanas, cerrar la silla de ruedas, pasarla a la cocina, que encima es en el lugar donde pasa más tiempo. Entonces, claro, no podía estar prácticamente nunca sola, ¿sí? Y ella decía, si yo hubiese hecho la puerta de la cocina más ancha, no tendría que molestar a todo el mundo, ¿sí? Entonces eso por ahí no lo tenemos nosotros, no lo tenemos en cuenta, pero nos puede pasar, o el tema esto de, ay, vamos a hacer una casa de 2 pisos y no ponemos ninguna habitación abajo. Y el día de mañana, ¿cómo subimos las escaleras cuando estemos viejitos? Yo siempre me río de eso porque digo, sí, la verdad que tienen razón, ¿cómo hacemos? Y por ahí uno no lo tiene en cuenta, el tema de los escalones, ¿sí? Mi mamá también en su casa en la entrada tiene 3 escalones, tiene el living arriba y después baja unos escalones para lo que es el comedor. Ella no podía abrir la puerta si venía gente, porque no podía subir los escalones. Que tampoco uno por ahí lo tiene en cuenta, ¿no? Entonces, evitar escalones, por ahí en algunos casos hasta se tiene que construir rampas, ¿sí? Bueno, ni hablemos de que si tienen alfombras hay que sacarlas, que debemos poner antideslizante para que sea mucho más sencillo y les dé obviamente un poco más de estabilidad, que haya menos riesgos de caída, ¿sí? Tener en cuenta el tema del calzado para las personas que tienen Alzheimer, que la ropa también sea cómoda, ¿sí? Calzado cómodo, cerrado, ¿sí? Apropiado al pie de ese paciente. Eso también evita caídas, ¿sí? No chancletas, por ejemplo, ¿no? Bien, y como les dije antes, hay grados de afección de Parkinson, ¿sí? Hay diferentes, digamos, estadios, ¿bien? Tenemos el estadio 0, que es cuando hay ausencia, digamos, de síntomas, o de signos patológicos, mejor dicho, no de síntomas, lo que es estadio 1, donde ya acá los síntomas afectan a un solo lado del cuerpo, o sea que es unilateral. Después está el estadio 1,5, que afecta unilateral y también axial. El estadio 2, que afecta a ambos lados del cuerpo, ¿sí? Pero que no tienen trastornos de equilibrio. Luego tenemos estadio 2,5,
donde hay una alteración bilateral, ¿sí? Estadio 3, ¿sí? Donde hay una alteración bilateral de leve a moderada, ¿sí? Con cierta inestabilidad postural, ¿bien? Pero que el paciente todavía es físicamente independiente. Después tenemos estadio 4, ¿sí? Donde hay una incapacidad grave. Bien, el paciente es capaz de caminar o de permanecer en pie sin ninguna ayuda, pero necesita ayuda o necesita supervisión para las actividades diarias. Y el estadio 5, que es cuando el paciente ya necesita, digamos, ayuda para todo. Bien, el paciente ya acá permanece en cama, permanece sentado, ¿sí? Que, digamos, el estadio 5 sería el estadio más avanzado de la enfermedad. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Vamos a hablar un poquito de lo que son los cuidados paliativos. Perdón, cuidados paliativos no, terapia ocupacional. Eso venía después. Ya me confundí. Terapia ocupacional primero, antes de cuidados paliativos, que eso me confundí porque teníamos paciente terminal y ahí hablamos de los cuidados paliativos. Terapia ocupacional, ¿qué es? ¿Por qué hago esta diferencia? Porque muchas veces se confunde la terapia ocupacional con la fisioterapia. ¿Sí? Bien, que tiene como objetivo que la persona que sufre algún tipo, digamos, de limitación tanto física como psíquica, puedan tener una vida independiente. ¿Sí? Que el enfermo, digamos, sea capaz de valerse por sí mismo, de ser productivo, de disfrutar de su hobby, de su ocio. ¿Sí? Entonces, entre los objetivos que tiene la terapia ocupacional, ¿sí? Tenemos mejorar la amplitud del movimiento, prevenir todo lo que son las limitaciones articulares, mejorar o mantener lo que es la coordinación motor, ¿sí? Entrenar en todo lo que son las actividades básicas de la vida diaria, asesorar a la hora de adaptar el hogar de ese paciente, ¿sí? Y realizar o implementar un plan terapéutico basado en estos objetivos fijados a partir de la evaluación que van a hacer en la terapia ocupacional. ¿Sí? El plan en realidad terapéutico consiste en ¿qué? En trabajar con todos los componentes psicomotores y todos los componentes cognitivos que están afectados en esta persona. ¿Sí? Y obviamente hacer un entrenamiento en esas áreas de ejecución que están afectadas. ¿Sí? Entonces la persona, por ejemplo, que tiene Alzheimer o padece, Parkinson, ¿sí? Esa persona debe acudir a rehabilitación. Eso se puede hacer en un centro de día, en un hospital de día, ¿sí? O privado, obviamente, también, ¿para qué? Para llevar a cabo un programa terapéutico, para mejorar, para prevenir, ¿sí? Bien, también hay servicio a domicilio de terapia ocupacional, ¿sí? Donde ahí es un tratamiento un poco más individualizado, más intenso, más eficaz, más rápido, ¿bien? Pero sí, ustedes saben que cuando hablamos de domicilio, que algún profesional vaya a tu domicilio tiene un costo obviamente mucho más amplio, ¿sí? Entonces, la terapia ocupacional es el uso terapéutico de las actividades de cuidado, de trabajo, de juego para incrementar la independencia funcional, para también aumentar el desarrollo y también para prevenir incapacidad, ¿sí? Bien, entonces se valora mucho que el grado de independencia, bien, en lo que es la terapia ocupacional. Bien. Por otro lado, tenemos, vamos a hablar
del duelo primero y luego vamos a hablar de acompañamiento terapéutico con pacientes terminales, ¿sí? Primero vamos a hablar del acompañamiento en el proceso de duelo, ¿bien? Vamos a definir lo que es el concepto de duelo, las etapas del duelo y la tarea que cada persona debe elaborar en esas etapas, ¿sí? Los síntomas también típicos del duelo y los diferentes tipos de duelo. Hay duelo normal, bloqueado, complicado o patológico, ¿sí? Y después vamos a hablar un poquito de las características del acompañamiento terapéutico durante el periodo de duelo, ¿sí? Lo que se debe hacer, lo que no se debe decir ni hacer también por otro lado, ¿no? Entonces, este es el eje temático, digamos, acompañamiento terapéutico en etapa terminal, ¿sí? Ahí van a tener, van a empezar con ese PDF que habla del duelo, ¿sí? Todo lo que es el acompañamiento en la etapa terminal, ¿sí? Uno acá se enfrenta con lo que por ahí uno más le teme, que es la muerte, ¿no? ¿Sí? Que es un efecto que resulta de que de la extinción, perdón, del proceso homeostático de un ser vivo, ¿sí? Y con eso lleva al fin de la vida. Bien, ustedes saben que la muerte puede producirse por diferentes causas. Puede ser natural, puede ser por vejez, por enfermedad, por suicidio, por homicidio, por accidente, ¿sí? Entonces, si hablamos de la muerte, tenemos que hablar del duelo, ¿sí? ¿Qué es el duelo? Es una respuesta emocional, es una respuesta única, es una respuesta humana, es una respuesta universal y también dolorosa, ¿sí? Que se produce ante la pérdida de una cosa, de una persona, de una mascota o de algo de valor con lo que nosotros previamente habíamos establecido un vínculo afectivo, ¿sí? Todo proceso de duelo, ¿bien?, lleva adaptaciones, ¿sí? Cualquier duelo, ¿sí?, o cualquier pérdida significativa conlleva adaptaciones y procesos, ¿sí? El duelo no es una enfermedad, ¿sí? Bien, entonces, el duelo yo dije que es un proceso. ¿Por qué? Es un proceso porque está en constante movimiento, evoluciona, cambia el duelo, ¿sí? También les dije que el duelo era algo normal. ¿Por qué? Digo algo normal. Porque ninguno estamos exentos de vivir un duelo ante una pérdida, ¿sí? Es dinámico, se convierte en algo cambiante, ¿sí? Es íntimo. ¿Por qué es íntimo? Porque ante el duelo de una misma cosa, yo puedo experimentarlo de una manera, Leticia de otra, Lorena de otra, Silvana de otra, Macarena de otra, dependiendo primero de la personalidad de cada uno, dependiendo también de el acercamiento que teníamos con esa pérdida, cada una de nosotros de diferentes maneras, ¿sí? Entonces yo no le puedo decir a Leti, ay Leti, sé, entiendo lo que vos sentís. No, no lo entiendo lo que vos sentís, te estoy mintiendo, literal. ¿Por qué? Porque es íntimo, ¿sí? Bien, también es social, por ejemplo, ante la muerte, todo va acompañado de rituales sociales, como es por ejemplo el funeral, ¿sí? También el duelo depende del conocimiento social, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un efecto sobre la parte social y es activo. ¿Por qué? Porque se requiere del esfuerzo de ese doliente para la recuperación, ¿sí? Bien, entonces, si hablamos de lo que es el proceso de duelo, es un periodo de adaptación a esa pérdida, ¿sí? Es un proceso que es psicológico, que tiene componentes tanto fisiológicos como sociales,
Y todo lo que es la intensidad y la duración de ese proceso será directamente proporcionales a la dimensión y al significado de esa pérdida. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Hay diferentes fases del duelo, ¿sí? Nosotros vamos a basarnos en lo que planteó Bowley, ¿sí? Que tenemos lo que es la fase de entumecimiento o la fase de shock, que es la primera. Luego tenemos la fase de anhelo y de búsqueda. Tercera, fase de desorganización y desesperanza. Y por último, tenemos lo que es la fase de reorganización. ¿Sí? En cada una de esas fases también vamos a tener tareas. ¿Cuáles son esas tareas? Son 4. Tarea número 1, aceptar la pérdida. ¿Sí? Primero, antes de aceptar una pérdida, casi siempre, ¿qué viene? La negación. ¿Sí? Bien. Segundo, elaborar el dolor de la pérdida, vivir el dolor. ¿Sí? Bien. Y cada uno lo elabora de diferente manera. Bien. Cuando uno está elaborando el dolor de la pérdida, es cuando mayormente viene alguien, pero porque yo creo que uno lo hace porque no sabe qué decir, qué hacer en esos momentos. Y cuando vemos a alguien llorando por la pérdida y demás, le decimos, ay, pero él o ella te querían ver bien, tenés que reponerte, tenés que salir adelante. Todo lleva su tiempo. ¿Sí? Tercera tarea es adaptarse al mundo sin el fallecido. ¿Sí? Ahí se reconoce todo lo que son las relaciones que uno tenía con ese fallecido. Muchas veces también se pueden afrontar nuevos roles. Bien, y tiene mucho que ver con la propia personalidad. ¿Sí? Y la tarea número 4 es hallar una conexión perdurable con el fallecido. ¿Sí? O sea, no olvidarnos nosotros que ese ser querido sigue estando de alguna u otra manera, depende de la que elijamos cada uno de nosotros, pero que nosotros también tenemos que continuar con nuestra vida. ¿Sí? Nuestra vida no se detuvo ahí. ¿Bien? Y como le dije antes, también cuando nosotros atravesamos por un duelo, tenemos síntomas. El duelo consigo muchas veces lleva síntomas. ¿Sí? Síntomas emocionales como, por ejemplo, la tristeza, la culpa, en otras veces el enojo, la soledad, la ansiedad. En algunos casos, y aunque a algunos les suene feo lo que voy a decir, alivio. ¿Sí? A otros añoranza, anhelo, otros insensibilidad, otros apatía, cansancio. ¿Sí? También síntomas cognitivos, preocupación, confusión, alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, ¿sí? Ese sentido de presencia. Después tenemos todo lo que son síntomas conductuales, ¿sí? El suspirar, el llorar, la hiperactividad, ¿sí? Trastornos del sueño, de alimentación, conductas por ahí distraídas, aislamiento social, ¿sí? El soñar con eso perdido, la búsqueda del fallecido y síntomas orgánicos. Opresión en el pecho, vacío en el estómago, nudito en la garganta, ¿sí? Falta de energía, sequedad en la boca, falta de aire, ¿sí? Hipersensibilidad al ruido, por ejemplo, debilidad muscular, son todos síntomas del duelo, ¿sí? Y como les dije antes, hay diferentes tipos de duelos, son 4.
los tipos de duelo que podemos estar atravesando cada uno de nosotros, dependiendo la evolución. Tenemos el duelo normal, ¿sí? Que las personas o el doliente que está pasando por un duelo, ese duelo lo transita, digamos, a sus etapas. Normalmente elabora la pérdida en un tiempo prudencial, ¿sí? Sin que haya, digamos, mayor dificultad. No digo de un día para el otro, ¿sí? Pero en un tiempo prudencial. Luego tenemos lo que es el duelo bloqueado, cuando ese doliente se niega a la pérdida, ¿sí? Cuando ese doliente evita el trabajo de duelo, ¿sí? Y donde hay un bloqueo emocional y cognitivo. Bien, luego tenemos duelo complicado, donde acá los síntomas y las conductas ya son síntomas y conductas de riesgo que se van a sostener en el tiempo. Y duelo patológico que se define más que nada por la intensidad y por la duración, ¿sí? Por la persistencia de los síntomas, por la intensidad de los síntomas, que muchas veces puede llevar a directamente parar, detener la vida. Hablo de vida social, laboral, familiar, académica, ¿sí? Está dentro de un duelo patológico. Bien, que dura mucho tiempo. El duelo patológico es cuando una persona, digamos, puede quedar anclado en alguno de los síntomas. Por ejemplo, tristeza, culpa, ira, ¿sí? Donde hay reiterativos pensamientos de la situación del fallecido. Cuando alguien no puede hablar, por ejemplo, de la pérdida de esta persona o de esta cosa sin angustiarse. Eso mayormente nos pasa en un principio, ¿sí? Pero luego, con el tiempo, ya podemos hablar del fallecido sin llorar, sin angustiarnos, ¿sí? Donde muchas veces también en el duelo patológico uno tiene síntomas físicos similares a los que tuvo el fallecido, ¿sí? Donde hay una identificación muy excesiva con ese fallecido que llegan a imitarlos, ¿bien? Cuando hay cambios conductuales que son excesivos, cuando hay impulsos destructivos tanto hacia uno mismo como hacia los terceros, ¿sí? Entonces, acompañar en el proceso de duelo, nosotros debemos establecer primero un vínculo empático, escuchar activamente, facilitar lo que es la comunicación, informar, ayudar a tomar decisiones, ayudar a solucionar problemas, ayudar a adquirir habilidades, permitirle a este paciente la narración repetitiva de la muerte, ¿sí? Hablar de los sueños, hablar de las presencias, ¿sí? Y cosas que no se pueden hacer ante un duelo, nosotros como acompañantes o como personas, en realidad no se debería, porque cada uno lo elabora a su tiempo, a su manera. Por ejemplo, esto de decir, ay, los estás haciendo muy bien, o decirle lo que tiene que hacer, ¿sí? O sugerirle de que, ay, el tiempo cura todo, ¿sí? Otra, como le dije a Leti, ay, sé lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo. No, no lo sé, ¿sí? O incentivar a la persona a que se apure en superar su dolor, ¿sí? O apurar a la persona a que, por ejemplo, regale las cosas de las posesiones del difunto, ¿sí? Si ustedes ya me están hablando de que podemos hablar de un duelo patológico, cuando uno tiene la habitación del difunto sin tocar como la dejó,
que nadie entre, que nadie se lleve sus cosas. Bueno, eso no es un duelo normal, ¿sí? Cosas que sí podemos hacer es estar ahí, acompañar a esa persona, así sea en silencio. Ser pacientes cuando nos cuenta historias, ¿sí? De esa persona. Permitirle, digamos, compartir todos sus recuerdos. Y si vamos a ofrecer ayuda, que sea una ayuda concreta. ¿Sí? Obviamente siempre con una escucha activa. Y atender, obviamente, a todas sus necesidades, ¿sí? Con atención para poder establecer un vínculo de confianza con el paciente. ¿Sí? Entonces, ahora sí podemos hablar de acompañamiento al paciente terminal. ¿Bien? Vamos a hablar de las particularidades del paciente terminal y del paciente oncológico, ¿sí? Las posibles reacciones también familiares, los tipos de familias que acompañan el proceso terminal de ese paciente y las funciones del acompañante terapéutico. ¿Sí? Entonces, empezando por pacientes oncológicos, vamos a hablar de cáncer, que la palabra cáncer proviene del griego karkinos, ¿sí? Que es corroer, corromper, consumir, ¿sí? Cuando hablamos de cáncer, nosotros estamos hablando de una enfermedad neoplásica, ¿sí? Que está originada ¿por qué? Por multiplicación desordenada de las células del tejido o de órganos también que provocan cambios a nivel celular, que da origen a un tumor maligno. ¿Sí? Entonces, el cáncer afecta a diferentes grados, ¿sí? Hay diferentes tipos de cáncer también. Y el paciente, que esto siempre lo digo, en cualquier tipo de enfermedad, el paciente tiene derecho a estar informado acerca del diagnóstico y acerca de su tratamiento. ¿Sí? Bien, me ha pasado con personas que me han contado, no, porque, por ejemplo, ¿no? Mi mamá tenía cáncer terminal, y nosotros nunca le dijimos que ella tenía cáncer terminal, porque no había ningún tratamiento y no le íbamos a hacer sufrir. La mamá tenía derecho a saber qué es lo que le estaba sucediendo. Y ahí fue un error del médico, de haber permitido que sus familiares no le informen a este paciente. Tendría que haber sido el médico quien tendría que haberle informado directamente al paciente. No es decisión de la familia no informar lo que uno tiene. ¿Sí? Bien, cuando a uno, imagínense, le dan un diagnóstico de este tipo, más cuando son pacientes terminales, suceden cambios, ¿sí? Aparecen síntomas muchas veces de depresión y padecen, o mejor dicho, pasan por un duelo, ¿sí? Hay cambios psicológicos, ¿bien? Algunos consigo llevan pérdidas de la autonomía, de la independencia, de todos estos roles que han adquirido en su vida y afecta el estado anímico de la persona. ¿Sí? Bien, y también tiene que ver mucho con los recursos que cuenta esta persona para poder enfrentar o no los cambios que vienen consigo, podemos decir, luego de un diagnóstico de esta magnitud. ¿Sí? Entonces, mayormente, ¿qué le sucede a estos pacientes antes del diagnóstico y a la familia? En realidad, más al paciente. Cuando le dan este diagnóstico, entra la culpa. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Qué hice yo? ¿Sí?
la impotencia, la ansiedad, ¿sí? De no tengo más nada que hacer, ¿qué hago? ¿Para qué estoy vivo? ¿Para qué? Un montón de cosas. ¿Sí? Invaden esos pensamientos negativos, ¿no, profe? Totalmente negativo. Enojados con Dios, con todo, y ya la muerte se presenta ahí, uno ve todo como, sí. Exactamente. Pero además de que el paciente obviamente pasa por estos estados, la familia también. ¿Sí? El impacto de estos tipos de enfermedades producen una desorganización a nivel masivo, digamos, a nivel familiar masivo. ¿Sí? Muchas veces se distorsiona lo que es el funcionamiento habitual, porque este paciente a lo mejor tiene que dejar, por ejemplo, una mamá. Vamos a suponerle una mamá que somos los que por ahí las mamás llevamos a los chicos a la escuela, estamos haciendo la tarea con ellos, cocinamos la mayoría de las veces, y ese funcionamiento habitual de un momento para el otro cambió. También lleva a una nueva reorganización de la familia. ¿Sí? Por eso también tiene mucho que ver, ¿sí? En cuál de los miembros de la familia es el que se enferma. ¿Sí? Tiene mucho que ver la edad, en la etapa vital que esté, el lugar que ocupa esta persona dentro de la familia. ¿Sí? Yo no le quiero restar importancia, pero, por ejemplo, a ver, no es lo mismo un anciano de 85 años, vamos a suponer, puse 85, que le diagnostican un cáncer, a que le diagnostiquen un cáncer a un niño, un adolescente de 16, 17 años, como que el impacto es mucho más grande. ¿Sí? No le resto importancia, obviamente, al anciano de 85 años, ¿no? ¿Sí? Pero por eso también tiene que ver el tema esto de la importancia de a cuál miembro de la familia es el que se enferma. ¿Sí? A mí, por ejemplo, bueno, mi abuela no murió de ningún tipo de enfermedad, pero, por ejemplo, mi abuela falleció con 98 años. Y yo siempre cuento esto. A mí en el funeral de mi abuela, una de mis primas me planteó que por qué yo no me veía triste, no lloraba. Para mí fue como una fantochada y media rara, y le digo, ¿sabes qué? Yo hace de los 80 años que estoy elaborando el duelo con mi abuela, más o menos. ¿Sí? Y los últimos años no era vida lo que tenía mi abuela, porque ya no podía caminar, ya dependía 100% de alguien, se perdía. Entonces yo hasta puedo decir, cuando falleció mi abuela, como que sentí un alivio. ¿Por qué? Por el tema de que quien se hacía cargo de mi abuela es mi papá, que tiene 79 años, no es un pibe, y mi papá, estaba anclado a mi abuela, ¿sí? Dejó de visitar a sus amigos, dejó de visitar a sus nietos, todo por estar con la abuela, que no le echo la culpa. Pero yo lo que le explicaba a mi papá, papi, vos en ese momento tenías 78 años, vos tenés 78 años, yo no te quiero cuidar de acá a 2 años, te quiero cuidar de acá a 10 años. Entonces son diferentes momentos del duelo. Por ejemplo, no me pasó lo mismo con mi abuelo, que le encontraron una enfermedad que murió a las semanas. Ese tipo de duelo mío fue totalmente distinto, fue algo que no lo esperábamos, que fue imprevisto, por decirlo de una manera. En realidad tuvo un diagnóstico tardío por los médicos, pero bueno, no importa, más allá. Fue totalmente distinto el duelo, porque no lo pudimos elaborar. En un momento estaba bien y de un momento para el otro estuvo todo mal, ¿entiende? Entonces, como que también era un vaivén de emociones totalmente diferentes. ¿Sí? A ver, la familia del paciente oncológico. ¿Sí? Tenemos aquellas familias, ¿sí? Que se desestructuran, creo que dice, sí, desestructuran fácilmente, ¿sí? Ante una emergencia.
¿Bien? ¿Por qué? Porque los integrantes presentan fallas en la constitución de la individualización. ¿Sí? Entonces, como que se enferma un integrante de la familia y se enferman todos. Esas son las familias simbióticas. Después tenemos las familias esquizoides, ¿sí? Que son aquellas familias con un alto grado de individualización. ¿Sí? A ver, ¿qué quiero decir? Que hay una separación afectiva entre sus miembros. ¿Bien? Que son esas familias que se enferma uno, ¿bien? O que el enfermo, mejor dicho, se siente como abandonado. ¿Sí? Y después tenemos las familias sostenedoras y las familias receptoras, ¿sí? Que son esas familias que aceptan las indicaciones terapéuticas, por ejemplo, que presentan una buena interacción con los profesionales, ¿sí? Las otras como que no, están negados, dejamos que total tiene un cáncer terminal, que van a poder hacer, déjalo ahí, ni le digamos, ni se entera, ¿sí? Las familias sostenedoras, las familias receptoras, son las que tratamos de buscar, ¿sí? Algún tipo de solución. Y también tiene mucho que ver cómo cada familia o miembros de la familia toman ese pronóstico, ¿sí? Y ese diagnóstico. Bien, el buen pronóstico familiar es aquellas familias que aceptan, ¿sí? Donde tienen todas sus expresiones de afectos claras, que son directas, ¿sí? Donde hay una gran tolerancia entre los miembros de la familia, donde usan todos los recursos sanos, donde no hay violencia, donde hay un buen manejo de la culpa, y después tenemos los más malos pronósticos, digamos, familiares. Cuando hay negación, cuando hay desmentidas, cuando no hay apoyo familiar, cuando hay una falta de afecto, culpa, cuando hay una comunicación cerrada o una comunicación ineficiente, ¿sí? Esas familias donde hay violencia, ¿sí? Que también eso también hay que tenerlo en cuenta nosotros a la hora de aplicar nuestro acompañamiento terapéutico, ¿sí? Y en la etapa de la aceptación de la enfermedad terminal también pasan por las fases del duelo, ¿sí? Fase número 1, shock, negación y aislamiento. ¿Bien? La persona enferma niega muchas veces en esta primera fase la evidencia de la enfermedad, ¿sí? Mantiene la esperanza del error diagnóstico. Bien, ¿qué pasa si el paciente no supera esta fase? Va de médico, en distintos médicos, distintos sanadores, a ver si alguien le dice o le da un diagnóstico que él quiera escuchar. ¿Sí? Después tenemos la fase 2, que es la fase de ira e irritación, ¿sí? Que es una fase donde se focaliza en la angustia, responsabilizando a algunos de su propia enfermedad, busca también relación causa-efecto, el médico tiene la culpa, mi familia tiene la culpa, ¿sí? En algunas ocasiones se responsabiliza a sí mismo. Bien, es una fase, la fase número 2 de ira e irritación, donde mayormente aparece esta pregunta: ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿Sí? Luego tenemos fase número 3, que es la fase de pacto o negación, ¿sí? Donde acá la persona enferma intenta negociar la curación, ¿sí? Es una fase que es bastante corta, ¿sí? Donde acá ya se ha aceptado la idea de la muerte. Bien, y tenemos las últimas dos fases, que es la fase 4, que es la fase de depresión, ¿sí? Donde acá ya la persona enferma entra en un estado depresivo, ¿sí?
donde la persona se retrae, ¿sí? Donde anula en otras ocasiones todo lo que es su vida social, se aísla, ¿sí? Muchas veces también se inicia el abandonamiento físico también, donde en otras ocasiones aparecen lo que son ideas suicidas, ¿sí? ¿Para qué sigo con esta agonía? Si total me voy a morir igual, lo termino ahora. ¿Bien? Y luego tenemos la última fase, que es la fase 5, que es la fase de aceptación. ¿Sí? Donde acá la persona enferma reconoce finalmente el problema. Donde acá acepta la muerte como algo que va a ser inevitable. Bien, es una fase donde el paciente acá directamente ya dejó de luchar. ¿Sí? Pero al mismo tiempo lo acompaña un sentimiento de tristeza. ¿Sí? Pero también se siente en ese deseo de paz y de tranquilidad. ¿Sí? Bien, esas son las etapas de aceptación de la enfermedad. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Bien, ahora sí, los cuidados paliativos, ahora sí eran los cuidados paliativos. ¿Qué son? Los cuidados paliativos en realidad ayudan a las personas con enfermedades graves a sentirse mejor, ¿sí? También al prevenir y al tratar los síntomas y efectos secundarios de esa enfermedad y de ese tratamiento. El objetivo de los cuidados paliativos, ayudar a estas personas con una enfermedad, digamos, grave, a sentirse mejor. ¿Sí? A prevenir, a tratar síntomas, a tratar efectos secundarios de la enfermedad y efectos secundarios también de su tratamiento. ¿Bien? También en los cuidados paliativos se tratan, por ejemplo, todo lo que son problemas emocionales, sociales, prácticos, espirituales. ¿Sí? La idea es mejorar, obviamente, también su calidad de vida. Entonces, ¿en qué se ofrecen los cuidados paliativos? ¿En qué enfermedades? En cáncer, en enfermedades cardíacas, en demencias, ¿sí? En enfermedades pulmonares, en insuficiencias renales, en personas que tienen VIH-Sida, ¿sí? Entonces, todas estas personas, mientras reciben cuidados paliativos, las personas pueden permanecer también bajo, obviamente, cuidados de su médico y recibir tratamiento por su enfermedad. ¿Sí? ¿Y quiénes son los que brindan los cuidados paliativos? Psicólogos, trabajadores sociales, asistentes físicos, enfermeros, enfermeras especializadas, el equipo médico, ¿sí? Se ofrecen hospitales, en agencias de atención médica domiciliaria, en clínicas oncológicas, en clínicas de atención a largo plazo. ¿Bien? Y la diferencia entre cuidados paliativos y atención para pacientes terminales. Tanto los cuidados paliativos como la atención para pacientes terminales es brindar bienestar. ¿Bien? Pero los cuidados paliativos pueden empezar en el momento del diagnóstico, ¿sí? Y al mismo tiempo que el tratamiento, y la atención para pacientes terminales comienza después de que se suspende el tratamiento de la enfermedad. ¿Sí? Y cuando, digamos, no es claro que la persona no va a sobrevivir a esa enfermedad. ¿Bien? Bien. Entonces, la atención, por ejemplo, para pacientes terminales, normalmente se ofrece solo cuando se espera que esa persona, digamos, viva 6 meses o menos. ¿Ok? Bien. Rol del acompañante terapéutico con pacientes terminales. ¿Sí? Bueno, establecer el vínculo, que ya me vienen escuchando del vínculo, creo que desde que comenzamos.
tratar de que acceda este paciente a su nueva realidad, ¿sí? Se debe trabajar todo lo que son los gestos, los silencios, respetando siempre los tiempos del paciente, la contención, ¿sí? También preparar el ambiente, por decirlo de una manera, para que el enfermo pueda despedirse. Y no se olviden de acompañar tanto antes como después a la familia, que eso también es parte nuestra, ¿sí? Nosotros estamos ahí para apoyo, trabajamos con la familia con problemas, ¿sí? Entonces también debemos darle información a la familia que sea clara, que sea concisa, que sea realista, ¿sí? Muchas veces también tenemos responsabilidades compartidas en la toma de decisiones, ¿sí? Estamos en el tema de compañía y de apoyo emocional. Tenemos que respetar también las relaciones que tienen dentro de la familia. Si hace falta darle un apoyo espiritual, también, ¿sí? Bien, estamos ahí para que él pueda expresar todas sus emociones, sus tristezas, su desconsuelo, su rabia, sus miedos, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Bueno, proporcionarle obviamente alivio ante esa soledad, ante ese miedo, hasta esa depresión, ante esos sentimientos en otros casos de abandono, de olvido, de fracaso, mantener lo que son los sentimientos de seguridad, de autoconfianza, de dignidad en ese paciente, promoverle lo que es el bienestar físico, ¿sí? Escuchar y tener paciencia, eso siempre. Promover lo que es el confort en algunos casos, un ambiente que sea tranquilo, que esté en una posición adecuada, que la ventilación sea la adecuada, la iluminación sea la adecuada, mantenerlo o facilitarle el contacto con sus familiares, ¿sí? Bien. A ver, ¿qué me quedó? No, yo creo que ahí está más o menos todo. Bueno, en realidad el objetivo es la intervención en esta crisis, ¿sí? Que nosotros podemos como acompañantes terapéuticos estar desde un comienzo, desde el diagnóstico o quizás un poco más adelante. Acuérdense que el enfermo terminal mayormente ¿qué busca? O que intenta disminuir el dolor físico, el dolor psicológico, ¿sí? Nosotros también nos debemos apoyar en el equipo de salud, entre nosotros mismos, ¿sí? Acompañar a la familia, estudiar todo lo que son los efectos, los sentimientos que les provoca la muerte a los familiares y el tema del duelo, ¿sí? Este conjunto, digamos, de reacciones, de ajustes, de adaptación y de transformación que son necesarias para vivir sanamente, ¿sí? Y acuérdense, que no sé si se acuerdan en un principio, cuando hablábamos de los diferentes momentos de un vínculo, el último, ¿cuál era? Cuando se termina esta relación, porque el paciente dejó el tratamiento, y yo incluí el tema de la muerte del paciente. Pues nosotros también vamos a atravesar luego por una etapa de duelo, ¿sí? Entonces muchas veces también, por ejemplo, los pacientes oncológicos, los pacientes en etapa terminal, hacen terapia del dolor, ¿sí? Que nosotros también podemos acompañarlo, hacen terapias cognitivo-conductual, que también podemos acompañarlos en esas terapias, ¿sí? Bien. La próxima clase, que va a ser la última,
nosotros nos queda ver todo el módulo 6. No es muy largo igual, parece mucho, pero no es tanto. No es tanto, es fácil, es simple el módulo número 6. Que es una introducción al consumo de sustancias. Vamos a hablar de las drogas, ¿sí? Las diferentes tipos de drogas que hay, porque tenemos tanto adicciones, mejor dicho, primero adicciones químicas y adicciones comportamentales, para hablar de los distintos tipos de drogas que hay. Vamos a hablar del uso, del abuso, de lo que es la dependencia, ¿sí? Tenemos adicciones, por un lado le dije químicas, como es el alcohol, el tabaco y las drogas. Ahí tenemos ilegales y legales. Y después tenemos comportamentales, adicciones, el juego, el sexo, la comida, el trabajo, las compras y la tecnología. De todo eso tenemos que hablar la clase próxima, que parece mucho, pero no es tanto. ¿Sí? Así que quédense tranquilos. Les voy a avisar que yo creería que sí. También nos vamos a encontrar a las 14:30. ¿Sí? Por las dudas directamente ya lo digo, nos encontramos a las 14:30. Después si terminamos antes, bueno, terminamos antes. ¿Sí? Pero es la última clase. Porque el 19, que yo había puesto el 16, perdón, no se me asusten, el 19, no, porque yo a ustedes le dije el 19, pero en mi cuaderno anoté el 16. O sea, no sé. Bueno, son cosas que pasan, se me mezclan con los otros cursos, porque el 19 es el examen final. ¿Sí? Bien, entonces, si tienen alguna pregunta, la última clase, la clase que viene, lo preguntan, no se me queden con las dudas antes del examen final. Y les habilité la validación del módulo número 5 a modo de trabajo práctico para que ustedes repasen ese módulo. Nada más. ¿Bien? ¿Preguntas antes de retirarnos? Bueno, la veo a Maca ahí y a Leti. Pero está Silvi y está Gisela. ¿No? Bien, entonces las quiero a todas. No quiero menos de 9 en la evaluación final, entonces. Bueno, Maca. Yo dije que se aprueba con 6, ahora no sé, con 9 o 10, si no, no vale. No, mentira, con 6. Nos vemos en la última clase, la clase que viene, el lunes a las 14:30, ¿ok? Cualquier cosa, me escriben. Les mando un saludo enorme a cada uno de ustedes. Un besito, chao, chao. Chao, profe.